Son ahora las 7:10 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV también, a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Es miércoles, significa que tenemos nuestra agenda económica y formalmente debemos colocar esta identificación. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y con Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que nos ven a esta hora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Así es. Asdrúbal, tengo una entrevista planteada y desarrollada desde el día de ayer, pero es que ahora, en el corte, no sé por qué me vino a la mente. Cuando yo visité Polonia a Asdrúbal, tuve la oportunidad de conversar con mucha gente, de entrevistar a mucha gente, la gente de la Conferencia Episcopal de Venezuela. Entrevisté a los dos periodistas que llevaban de la mano digamos, todo el trabajo que hacía Lech Wałęsa, premio Nobel. Entrevisté a mucha gente. Y entre todos ellos entrevisté al director del campo de concentración de Auschwitz. Un muchacho muy joven entonces, con un libro brillante sobre el campo. Y nunca se me olvidará la respuesta suya a mi última pregunta. Yo le dije, ¿puedes describir en una sola palabra lo que es Auschwitz? Me dice, no puedo en una sola palabra. Yo le digo, bueno, en pocas palabras. Y me dice, no, Román, es que las palabras se utilizaron para describir cosas normales y lo que aquí ocurrió no es normal. Y no le falta razón. No, para nada estoy haciendo un paralelismo, pero de esa expresión, de ese final, de esa conversación, se me ocurrió preguntarte que si tuvieras que describir en unas pocas palabras la economía venezolana, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Es expectativa en estos 2 primeros meses y medios del año? ¿Hay ilusión? ¿Hay producción? ¿Hay un sentido de sobrevivencia? ¿Hay emprendimiento? ¿Qué hay? Mira, yo te diría que la palabra probablemente es incertidumbre. Es el elemento porque obviamente hay muchos factores que no tienes claro en el horizonte de cómo te van a impactar. Si te vas a los datos duros, Román, de los primeros meses, efectivamente hay un cambio en el nivel de actividad, una desaceleración. Estamos viendo desaceleración en ventas y en algunos rubros, caídas importantes, caída del poder adquisitivo, que está impactando el consumo, aceleración de la inflación, tanto en bolívares como en dólares. Entonces, todo esa, por hablar de los indicadores, digamos, más relevantes. El único indicador, o uno de los pocos que tiene signo positivo, es el de recaudación tributaria, que sigue aumentando, la recaudación de impuestos, y también en el mercado petrolero, la producción petrolera y los ingresos también por lo menos primer trimestre, mostraron signos positivos. Pero en ese último punto, para cerrar la idea, bueno, hay un cambio sustancial porque sabemos lo que ha ocurrido con las decisiones de Estados Unidos respecto a las licencias, y por lo tanto eso introduce cambios o va a introducir cambios en el mercado petrolero venezolano a partir de abril. Claro. Cuando hablas de aumento en la recaudación tributaria, ¿eso es en bolívares o es calculado en dólares incluso? No, incluso llevado a dólares. Obviamente se recoge en bolívares, pero cuando tú lo llevas a dólares, también sí hay un aumento. La moneda, Asdrúbal, la moneda ha tenido lo que va de año una devaluación de 30% en la tasa oficial. Es así. Pero además tienes una brecha de un 25, un 30% con lo que llaman paralelo. Me imagino que entre las causas estarán las intervenciones, esa caída en las intervenciones a la banca privada, a las mesas de cambio. ¿Qué más? ¿De qué más? Bueno, mira, hay varios factores. Lo dijimos acá en un programa reciente. Esto tiene un problema estructural, Román. Un problema estructural que tiene que ver con la naturaleza fiscal del Estado venezolano, y tú deberías en Venezuela plantearse una reforma del Estado. Lo que pasa es que creo que no tenemos la dinámica política en estos momentos para que eso se dé, porque eso implica construcción de consensos, de acuerdos. Pero el Estado venezolano, tal como hoy está concebido, a mi juicio es inviable. Y eso tiene consecuencias, que es el área que yo trabajo en la economía.
una de esas consecuencias es que ese Estado estructuralmente gasta más de lo que le ingresa. Han hecho esfuerzos para reducir eso. El déficit no es el tamaño de lo que era hace unos años. Fíjate, en la hiperinflación, el déficit fiscal en Venezuela llegó a ser equivalente a 25 puntos del PIB. Una cosa bárbara. Extraordinaria, como te diría la persona a la que tú entrevistaste, algo que no es normal. Hoy ese déficit está en torno, según nuestros cálculos, al 3% del PIB. Pero ese déficit, como el Estado venezolano no tiene quien le financie, no hay acceso a crédito afuera, el mercado interno también está muy contraído, la única forma que tú tienes de enfrentarlo, por decirlo de alguna manera, es, bueno, emitiendo más bolívares para cerrar el hueco de lo que te falta. Claro. Eso tiene consecuencias, todo en la vida tiene consecuencias. Tú cierras el hueco emitiendo bolívares, pero generas un excedente que la economía tiene que absorber. Si yo no pongo suficientes dólares en el sistema, no absorbo esa cantidad. Eso se le llamaba dinero inorgánico. Ya no se utiliza el término en la economía moderna, pero es el equivalente para muchas. No, bueno. No, los economistas siempre echamos broma que el que habla de dinero inorgánico es el que se graduó antes de los 90. Un economista antes de los 90 usa mucho la expresión dinero inorgánico, ¿no? Entonces, aclaro, yo me gradué en el 2001, entonces... lo tuyo de referencia. Sí, exacto. Pero para mucha gente que tiene ese concepto, es eso, dinero inorgánico, la maquinita de hacer billete, también le dice la gente. Todo eso son expresiones equivalentes. Eso, por supuesto, es para mí, insisto, es un problema estructural. Cada vez que tú me invites a este programa, eso es algo que hay que decir, porque, y me preguntes de tema cambiario, tiene que ver con eso. Luego, obviamente, hay elementos de la coyuntura. Bueno, las liquidaciones de dólares han caído desde agosto. Fíjate que aquí hay dos comportamientos. Previo a la campaña, previo a la elección de julio 28, lo que vimos fue un aumento brutal de liquidaciones en dólares. El pico lo alcanzaste en julio, que liquidaste casi más de 1.500 millones de dólares solo en ese mes. Fue un pico histórico de los últimos 4 años. Después de ese pico, lo que has hecho es descender. Y tuvo una caída de casi 60% agosto, septiembre, octubre, pero luego enero tuviste otro nivel de contracción, porque para ponerlo en número, tú pasaste de 1.500 y empezaste a liquidar 300, 400 millones, ¿verdad? La gente siente el cambio de 1.500. Y luego en este momento estamos hablando de liquidaciones que van entre 150 a 200 millones. No, porque la economía necesite menos. Efectivamente, pues entonces ese es un tema grave. Y creo que han faltado, que también lo hemos comentado, reformas en otro lado. Yo creo que enfrentar la brecha necesita apalancarte, o el país y las autoridades que deciden esto, en permitir o usar a su favor la dolarización. O sea, donde estos dólares que circulan, bueno, que te ayuden un poco a bajar la presión sobre... Fíjate que tenía unos datos acá sobre la brecha, ¿no? O sea, este mes, la brecha cambiaria, esa diferencia entre que, para que la gente entienda, porque a veces todo el mundo dice brecha y muchas personas, aunque dudo que haya alguien que no lo sepa, pero si hay un despistado por ahí, es la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. Bueno, lo que va de mes, el promedio es 22%. Es muy fuerte, porque imagínate que tú tienes que fijar tus precios, como lo manda la ley, a la tasa del Banco Central, pero tienes proveedores que te exigen pago a paralelo, o tienes que comprar dólares y no lo consigues en el mercado oficial, o tienes que comprar paralelo. Ese 22% te pega. En lo que va de año está más o menos igual, 22.7, es decir, está en línea con lo que ha sido este mes. Pero para que veas un poco el deterioro, si lo vemos en los últimos 12 meses, esa brecha promedia 16.5. Fíjate que estamos en 22. Sí. O sea, está un poco peor. El punto máximo que lo alcanzamos en finales de diciembre del 24 fue 31.4%. Y lo mínimo de los últimos meses, que fue 4%, lo alcanzamos en marzo, justamente hace un año. En marzo del 24, la brecha era apenas de 4%. Pasamos de 4 a 22. Si vemos la foto, marzo, ¿no? Entonces, es un gran tema. Yo te diría que hoy es el principal dolor de cabeza en los negocios,
la principal Claro. preocupación, el esfuerzo más, digamos, más importante que están haciendo las empresas para sacar el tema adelante. De hecho, el grueso de nuestra consultoría de estos últimos meses Seguro. está centrado en ese tema. Fíjate este ejemplo, esa Asdrúbal Oliveros que nos acompaña, pequeño, mínimo ejemplo. Yo voy al médico y cuando voy a pagar, cosa rara, tenía efectivo y voy a apelar a la cartera y el propio médico me dice, no, Román, págame por pago móvil. Pero, dice, Román, pero es que te vas a ahorrar 20%, porque tú me vas a pagar a la tasa del Banco Central de Venezuela y te estás ahorrando Total. 20%. Entonces, mira, parece que no, pero en la economía familiar, de un médico a una compra, a una necesidad, a una reparación y a un repuesto, pues bueno, va haciendo una diferencia al final No, del mes. totalmente. Es que esto tiene consecuencias que no son solamente estas las evidentes. Por ejemplo, la gente cada vez usa menos sus dólares porque hace eso que está ocurriendo. Hay mucha gente que prefiere cambio mis dólares en el mercado alternativo entre privados a una mejor tasa, tomo bolívares y pago mis cosas en bolívares. Entonces, por eso es que tú ves, nosotros hicimos un tracking de prueba antes del estudio de dolarización, que lo vamos a hacer en las próximas semanas. Ujú. Bueno, solamente en Caracas, y ya tenemos 89% de los pagos son en bolívares. Y en segmentos como alimentos, supermercados, es más del 90%. O sea, cada vez el pago en dólares es más limitado. Las empresas están moviéndose a pagar sueldos y salarios en bolívares otra vez. Recuerdo cuando comenzaron ustedes este estudio. Exactamente. Era 70% dólares. Dólares. Era al revés. Así es, tal cual. Entonces, eso tienes otro elemento, lo que significa que cada vez los dólares los vas a ver menos y entonces tienes mayor vulnerabilidad. Creo que es urgente, y yo he insistido mucho en esto, en atender este tema, en volver a tratar de cerrar esa brecha. Ujú. Imagínate que la volvamos a tener a niveles de 4%, como la teníamos hace un año, y eso no te voy a decir que va a resolver los problemas de Venezuela, no, nada que ver, pero ayuda mucho, ayuda muchísimo a que la actividad comercial, la dinámica de precios, de interrelaciones cliente-empresa mejore mucho. Porque además otras cosas que estamos notando es que, bueno, hay como muchas deficiencias en muchos negocios sobre cómo manejar su finanza y empiezan a aplicar prácticas que en realidad son prácticas que van en contra del cliente. Yo he insistido mucho en esto, porque entonces tú trasladas el problema a la gente y le perjudicas, o sea, generas una experiencia de compra terrible. O sea, por ejemplo, tú tienes hoteles, y yo creo que hay que decirlo públicamente, que supuestamente ellos resuelven el problema cambiario. Y es, Román, fíjate esta práctica, tú te vas a alojar, vamos a poner en agosto, con tu familia, tus hijas y tú. Tú tienes bolívares hoy, quieres pagar el hotel. Una buena parte te dice que no te acepta bolívares. ¿Por qué no aceptas bolívares? Si tú puedes recibir esos bolívares y gestionarlo, no solamente comprar dólares, sino pagar cosas, porque la economía se está moviendo en bolívares. Ese es el primer punto. Pero la segunda práctica es peor que la primera. Te dicen, no, yo te acepto los bolívares, Román, dámelo. Pero todo lo que suba el tipo de cambio de aquí a agosto, tú me lo tienes que dar en una diferencia. ¿Por qué si yo te pagué hoy? Si tú pudiste haber utilizado ese dinero hoy, a los precios de hoy. Eso es lo que se llama cobertura. Para eso no pagas. Claro. Para eso tú compras los dólares, los guardas y pagas. O sea, y después te quejas de que el negocio va mal, de que no va gente. Bueno, si haces este tipo de cosas. Voy a otro ejemplo doméstico. En estos días tenía que inscribir a mis hijas por alguna razón, no me acuerdo en qué. Y me dice, bueno, mira, tiene dos opciones de pago. Puede pagar usted en dólares directamente en transferencia o en divisas en efectivo o en bolívares, pero a la tasa del euro. Exacto. De nuevo, en mi contra. Claro. Y en contra de cualquier otro cliente, ¿no? No, es lo que te estoy diciendo. Entonces tú empiezas a generar una cantidad de cosas que hacen ruido. Y que yo digo, mira, en este contexto donde vender es tan complejo y difícil, sí, porque el consumo, el poder adquisitivo está cayendo. Oye, no le pongas peor la cosa a la gente. Entonces van a pagar con tarjeta de crédito, que eso es una minoría. Entonces le recargas el 10%. Oye, porque tú no estudias tu estructura de costo e introduces ese ahí. Entonces yo estoy como evangelizando, porque esto lo he puesto en mis videos, en mis redes. El pastor porque es que sí, me parece que de verdad hace falta, incluso esto no tiene que ver con finanzas, es hasta sentido común. Sí. O sea, es cuidar tu negocio y cuidar la experiencia con el cliente. Es el pastor Asdrúbal Oliveros que nos acompaña en el programa. Teniendo claro, Asdrúbal, que
ok, ya la inyección no era la de entonces, no es la del mes de julio, ni la de agosto, ni la de septiembre. La pregunta es por qué no se inyecta. ¿Es un tema de estrategia? ¿Es un tema de disponibilidad? ¿Es que no hay dinero para inyectar más? Yo soy de la opinión, sobre todo, obviamente hubo una caída, o sea, el ritmo, te lo voy a poner en tres, son 3 actos, como dicen. Primer acto es previo a las elecciones, ese ritmo de liquidación era insostenible, porque si estabas liquidando a unos niveles muy superiores de tus entradas. Eso es verdad. Pero bueno, me imagino que estabas en un entorno electoral, el gasto público subió un poco y tenías que evitar que la inflación se desbordara. Fíjate que en marzo, que es previo a las elecciones, la brecha estaba en 4%. Luego de las elecciones, segundo acto, tienes esta caída, que son niveles más promedio y que, bueno, eran un poco más manejables para la economía. El tercer acto es a partir de enero, donde tienes una caída superior, que efectivamente nosotros que revisamos los flujos sentimos que es mucho mayor de lo que está ingresando, con lo cual creo que hay una visión, bueno, digamos, de prepararte o de a lo mejor visualizar escenarios más adversos que dices, bueno, voy a gastar todos los ingresos que me están llegando, ¿no? Probablemente, y es lógico en el manejo de escenario, que tú estés, que el gobierno haya evaluado, bueno, mira, creo que las licencias hay una probabilidad alta de que me las quiten, por lo tanto yo no me puedo quemar todos los cartuchos. Claro. Creo que eso, claro, por supuesto es una hipótesis, sí, eso está ocurriendo. Entonces, si se está liquidando, estoy hablando de este trimestre que está corriendo, se está liquidando menos de lo que nosotros pensamos debería o que el gobierno tiene para liquidar. Última pregunta. Asdrúbal Olivares es nuestro invitado, es la agenda económica de la mano de Ecoanalítica. Resulta que quiero disminuir la brecha. Es mi meta inmediata. Y estoy claro que no tengo los mismos recursos que tenía antes para inyectar a la banca. ¿Qué harías tú? Pregunto. Una opción sería lo que ya has mencionado otras veces en el programa, que es permitir, digamos, un mayor uso, un mayor nivel de dolarización. Pero eso no parece suficiente. No, no es suficiente, Román, pero en el corto plazo ayudaría muchísimo. Yo creo que, por ejemplo, derogaría el IGTF en dólares. Me parece que es una medida importante. Creo que lo que vas a perder en recaudación, que es poco, no llega ni siquiera a un punto del PIB, lo vas a compensar con más estabilidad en la dinámica comercial del país, ¿no? Entonces creo que el país ganaría con esa decisión. Permitiría nuevamente las transferencias entre los bancos, que ayuda mucho a ese flujo de dólares. Bajaría la presión regulatoria de obligar al comercio a que fije precios a una tasa determinada. Creo que si tú das libertad y en base a la competencia, eso ayudaría muchísimo, como ocurrió en el 22 y en el 23, haría eso también. Establecería un marco regulatorio para que la banca pueda prestar en dólares y eso ayude también muchísimo porque se apalancaría en esos dólares que están circulando internamente y que nosotros calculamos alrededor de 7.000 millones de dólares. Vamos a ver cómo da el estudio de dolarización ese stock, pero en el estudio pasado nos dio unos 7.000 millones de dólares. Creo que eso contribuiría muchísimo. Son factores, como dices tú, no resuelves el problema, porque el problema estructural nuevamente pasa por reformar el Estado. Ojalá podamos avanzar hasta allá, pero yo sí creo que bajaría mucho la presión sobre el tema de la brecha cambiaria. Asdrúbal, agradecido. No, a ustedes, saludos. La bendición. Amén. Hoy es día de San José. Hoy es día de San José. Lo dijimos al inicio. Día del Padre en España también. Son las 7:29 minutos. Esta que le presente Valdemaro Martínez, porque es malanga, es con Rubén Blades, es muy buena.